El arco, con todas sus formas, es una estructura única, adaptable y sólida que ha dominado el mundo occidental desde hace 2000 años. Es capaz de unir grandes distancias, soportar grandes pesos y los estragos del tiempo. Todo esto lo logra a partir de los más simples materiales que a la vez lo hacen la estructura más perdurable que conoce el ser humano. La idea principal de un arco es canalizar la fuerza que la estructura necesita soportar de manera que sea más eficiente en términos de cómo se usan los materiales para su construcción. No existe otra estructura que se le acerque en eficiencia al arco y sus parientes: la bóveda, el cilindro y el domo. Pero hubo una época en que dichas estructuras no se conocían. Si hubiese estado vivo hace unos 2000 años y hubiese querido construir un puente que atravesara un riachuelo relativamente ancho, sus posibilidades hubiesen estado bastante limitadas. Quizá hubiera podido derribar un árbol si el riachuelo era lo suficientemente estrecho, y de esa forma hubiese creado un puente y cruzado de un extremo al otro. En ingeniería a ese árbol se le llama viga. La viga, la estructura más básica, se ha usado desde hace unos 12.000 años antes de Cristo, en Stonehenge, en las ventosas llanuras del sur de Inglaterra. Hay vigas o linteles sobre los pilares equidistantes en estas estructuras antiguas. Más tarde los griegos usaron este método de construcción en sus templos. Era práctico y hasta hermoso, pero limitado por la distancia que una viga de madera o piedra podía tener antes de ser separada al caer. No obstante, en alguna parte, en algún momento en la antigüedad, alguien se dio cuenta de que había una mejor forma de construir estructuras grandes y prácticas. Desafortunadamente, los materiales de construcción en la antigüedad tenían limitaciones, lo que forzaba a los arquitectos de esa época a ser creativos. Las restricciones que tenían los romanos era la disponibilidad de los materiales. No se pueden construir vigas de bloques de roca. Se podían construir de madera, que era lo que estaba disponible para los romanos. Pero de nuevo el problema era que estaban limitados a pequeñas distancias. Por ello, tenían necesidad de descubrir una nueva forma de estructura, una que pudiese generar solo fuerzas compresivas y para la que se pudiera emplear la roca y el concreto como materiales ideales. ¿Qué innovadores fueron los ingenieros romanos que descubrieron que el arco era la estructura ideal? De hecho, aún lo es. Ellos tomaron una idea simple y antigua y crearon una civilización sobre ella. Pero, ¿qué es lo que realmente hace a esta estructura tan maravillosa? La simple idea de una cadena colgando ilustra perfectamente todos los principios de la estructura principal de un arco. Es mucho más fácil de visualizar. Aquí tenemos una fuerza en tensión y si te puedes parar de manos o si lo congelas y lo volteas, podrías ver cómo se distribuyen las fuerzas en el arco. La clave es que esta cuerda nunca se equivoca. No miente y siempre se adapta a la tensión que se le hace, porque la cuerda solo puede soportar tensión. De la misma manera, una estructura de bloques de piedra no miente, ya que solo puede soportar compresión. El arco puede soportar presiones enormes si es una estructura hecha a partir de la compresión, es decir, puede soportar presión. Mientras más fuerza se le aplique, más comprimido estará el arco. Por otra parte, si se le aplica tensión al arco, pierde su fuerza rápidamente. Si se separan los cimientos del arco, este se desmorona. El secreto de la estabilidad en el diseño del arco está en contener las fuerzas o la línea de empuje, nombre que recibe en la estructura del arco. Si movemos el arco, los soportes que están a su alrededor se ajustan a los diferentes movimientos y se adaptan a las nuevas fuerzas internas. La clave o la magia es que pueden soportar una gran variedad de posibles presiones. Además, cuando el piso se mueve, el arco se ajusta con facilidad a los movimientos. Es un equilibrio, se mantiene de pie. En un arco hay una línea de fuerzas que lo atraviesa. Siempre y cuando la línea de fuerza esté dentro de la estructura del arco o termine en los soportes del arco, el arco se mantendría de pie para siempre. Pero si la línea de fuerza está fuera de la estructura del arco, por causa del aumento de peso o por cambios en la forma, este se derrumbará. Los romanos sabían esto.
Los ingenieros romanos sabían cómo podían redistribuir las fuerzas en sus estructuras, incluso después de que sufrieran daños. Los arcos vienen en todos los tamaños y formas. El arco clásico romano es un semicírculo de piedra o concreto. El arco gótico, que se construyó entre los siglos XII y XV, tiene una corona puntiaguda, que permitía mayores espacios abiertos. También tenemos el arco en forma de asa, popular en Inglaterra, que tiene una abertura bastante ancha. Y en el este, los arcos moriscos con una estructura menos sólida, pero con unas formas únicas. Aunque el propósito primario de un arco es soportar peso, su forma siempre se ha prestado para innovaciones artísticas. A medida que progresaba el diseño del arco, el uso de la piedra se hacía un arte cada vez más refinado. La colocación de las piedras, y en especial de la piedra angular, tenía el toque personal de cada diseñador. La piedra angular es la piedra que se coloca de último en un arco tradicional. Es la que cierra el arco y permite que se comprima. Estas piedras tradicionalmente eran más grandes y vistosas que el resto de las piedras del arco. Sin embargo, era solo por vistosidad. Siempre se oye sobre la piedra angular. Se dice que es la piedra más importante en un arco. La piedra angular en realidad es la que recibe la menor cantidad de fuerza. El hecho de que reciba toda esta atención más bien es algo paradójico. Se cree que la mayor fuerza está en el medio, pero en el medio es donde hay menor fuerza. Por lo tanto, la piedra angular es la que recibe menor fuerza. Si se hace un arco con un número impar de bloques de piedra, en el medio se debe poner uno que sería la piedra angular. Pero si se construye un arco con un número par de bloques de piedra, entonces no habría una piedra angular. Pero por el hecho de ser la última piedra en el arco, dicha piedra tiene un propósito muy especial. Sin ella, el arco caería. Los romanos fueron los primeros en hacer uso de los arcos en grandes edificaciones o puentes. Ellos resolvieron varios de los grandes problemas de construcción de su época. Pero otros obstáculos no fueron superados. Otro gran reto que enfrentaron los ingenieros romanos fue transportar agua a grandes distancias y particularmente sobre valles. Existen estructuras enormes de varios niveles. En los acueductos, ellos comúnmente comenzaban con arcos con mayor separación en la parte de abajo, que se iban haciendo más y más pequeños a medida que iban subiendo para de esta forma reducir la cantidad de material en la parte superior de la estructura, y también porque un arco más pequeño es más estable que uno con mayor separación. Debido a que son muy estables, ellos hacen peso a los arcos más grandes que están cerca de la base del acueducto y les dan mayor estabilidad debido a que le suman peso a todos los arcos que están debajo. El acueducto Pont du Gard en Francia es de casi 300 metros de largo y de 50 metros de alto y tiene arcos en el nivel inferior que van desde 15 metros hasta 21 metros de ancho y 20 metros de alto. Los arcos más altos solo miden 3 metros de ancho y 8,5 metros de alto. El propósito de un arco tiene dos basamentos: cambiar la dirección de la fuerza aplicada y hacer que las dos fuerzas que van en direcciones contrarias estén en compresión. Estas increíbles estructuras son un testimonio sorprendente del ingenio de sus diseñadores. Pero aún podemos hablar más sobre el diseño básico del acueducto. Creo que el Coliseo es un tipo de acueducto romano que se cierra para delimitar un terreno. Era la arena del emperador y de los ciudadanos de Roma. Con aproximadamente 180 metros en su parte más ancha y con 50 metros de alto, el Coliseo fue un lugar donde se llevaron a cabo miles de eventos. Albergaba tanto como 75,000 espectadores que se reunían para ver batallas de gladiadores en una estructura arquitectónica magnífica. El uso de concreto es quizá uno de los aspectos más fascinantes de la tecnología romana de construcción. El arco es una estructura, se podría usar concreto, roca o bloques de roca, pero los romanos llevaron el arco a otro nivel. La invención y el uso de concreto por parte de los romanos hicieron posible que se le diera otro uso al arco,